Verminar, Señor de Nidus. Villanos de la Dragonlance 1. Michael Williams and Terry Williams. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2025. Tercera parte. Se iba a celebrar la primera cacería de la fría y ardua primavera. Sería la primera caza del Centicore en la que participarían los dos jóvenes. La costumbre ancestral ordenaba, puesto que tanto Verminar como Aglaca habían cumplido 20 años con las nieves del invierno anterior, que ambos debían salir de casa esta primavera. Uncidos al mismo yugo por la edad, la educación y la rivalidad, habían pasado de la infancia a las puertas de la madurez a la hora de ponerse a prueba en terreno agreste. Desde la llegada de Aglaca al Alcázar de Nidus, Verminar creía haber acabado conociéndolo bien. Sus 8 años juntos los habían unido, si bien sus lazos no eran cálidos ni cómodos. Ninguno de ellos pensaba ya en la amistad. Eran conscientes de que esa posibilidad había quedado descartada incluso antes de que se conocieran. Después de todo, Verminar era demasiado cauteloso y desconfiado para cultivar una amistad, en especial la de alguien cuya presencia le recordaba constantemente a su hermano ausente, Abelar. Y Aglaca era un rehén, prácticamente un prisionero, confinado en el Alcázar de Nidus en contra de su voluntad. Pero los muchachos habían aprendido a llevarse bien, como viejos rivales curtidos en la inestable tregua del Hebonaut, y en esa relación, la franca hostilidad resultaba tan difícil como la amistad. Durante las largas horas de instrucción, cuando Verminar se sentaba en su escabel de la torre del noroeste y asistía a las conferencias de Cereste sobre hechicería y alquimia, espiaba por la ventana a Aglaca mientras el solámico paseaba por los jardines situados al norte de las murallas. Los jardines se conservaban inmaculados a pesar de los 10 años de ausencia de Mort, el jardinero, que abandonó el lugar cuando a Daegrevn se le agrió el carácter. En ese santuario, Aglaca se agachaba para examinar un retoño de cedro, para oler una flor, y luego desaparecía por completo detrás de un seto de arbustos de hoja perenne. A fe mía que, en el fondo, el chico no es más que un jardinero, pensaba Verminar despectivamente. Un enamorado de las flores. Y retornaba a sus lecciones, extasiado cuando surgía humo de la palma de su mano o cuando un breve y torpe sortilegio hacía brotar agua de los oscuros muros del castillo. No reparaba en que, desde los jardines, Aglaca también divisaba su silueta apostada frente a la ventana de la torre. Tampoco sospechaba que Aglaca conocía su secreta envidia, la envidia que todo prisionero de la erudición siente hacia aquellos que son libres. Mirara donde mirase Verminar, Aglaca se acurrucaba detrás de la gran barrera de Eternas para dedicarse a sus diversos estudios. Allí reproducía los movimientos de la mantis, irguiéndose con los brazos flexionados ante sí en una pose grotesca, casi estúpida, y luego bajaba las manos velozmente, una y otra vez, incansablemente, asestando golpes mortalmente precisos. Transcurrieron los meses, y sus reflejos se agudizaron. En cuanto la mantis le hubo enseñado velocidad, empuñó la espada que había escondido bajo las ramas cubiertas de agujas azules. Y danzaba y giraba sobre sí mismo, entre las ruinas del jardín de rosas de la madre de Verminar, apoyando los pies liviana e inofensivamente entre las flores, mientras sus diestras manos blandían la espada en un amplio molinete. De pronto, violentamente, como si llevara 1 millar de años aprendiendo de la naturaleza y la sangre, Aglaca asestaba un siseante mandoble sobre el borde de un pétalo.
El filo metálico cortaba precisamente por la mitad del iridiscente escarabajo dañino y dejaba la flor intacta, a salvo incluso del viento producido por la hoja de la espada. Verminar nunca presenciaba los estudios privados de Aglaca, pero el muchacho solámnico no estaba libre de vigilancia. Por orden de Daegrefn, el senescal Robert lo observaba desde detrás de un pequeño jardín ornamental de plantas azules, maravillándose de cómo el joven iba acrecentando su sabiduría, su talla y su gracia. Aglaca tampoco estudiaba siempre solo. Después del segundo mes de residencia en el Alcázar de Nidus, se reunía con una mujer encapuchada en la intimidad del jardín. Ella le enseñaba a distinguir y utilizar las hierbas, a defenderse y a emplear una silenciosa y rudimentaria magia. Robert alargaba el cuello entre las ramas azules para espiar lo que se decían, y la voz de la mujer, tentadora de un modo casi imperceptible, cautivaba al hombre con su melodía y su ritmo. Y su familiaridad. El senescal había oído antes aquella música. Cierto día soleado, a mediados de primavera, la mujer se había vuelto hacia él, lo había mirado a través de la maraña de ramas. Cabello castaño rojizo y ojos oscuros. Robert recordó el rostro en el acto. Eleindasa Aman sonrió y le guiñó un ojo. Después de aquello y durante toda una semana, el senescal durmió poco y mal. La druida se transportaba como por arte de magia al recinto del castillo, y Robert se preguntaba si acaso iba a traicionarlo o si era tan insensata como para arriesgar su vida y la de él con estas visitas a plena luz del día. Sin embargo, la vio a diario y no se advertían señales de alarma en el Alcázar, ni comparecencias nocturnas a requerimiento del señor de Nidus. Robert respiró con más tranquilidad, hasta el día en que vio al propio Daegrefn en el jardín. Aglaca y Eleindasa estaban examinando una rosa y la druida aleccionaba al solámnico acerca de Mort, el jardinero, un hombre fornido y bondadoso de Estuilde que había tratado de suavizar la displicencia de Daegrefn plantando azucenas y rosas por todo el Alcázar. Pero después de que Verminar cumpliera 2 años, la paciencia del jardinero se esfumó y al cabo de poco tiempo el propio Mort desapareció. Pero no sin antes plantar 10.000 girasoles que germinaban y florecían en temporada y fuera de ella, brotando de la noche a la mañana por doquier, desde el patio de armas hasta el estercolero de las caballerizas y mofándose del torturado Daegrefn con la insolencia de sus vivos colores. Era un bromista, el jardinero Mort, murmuró Eleindasa con una risita. Poseía cierta magia y un prodigioso sentido del humor. Lo añoro terriblemente. Aglaca sonrió, pero en ese preciso instante, Daegrefn entró en el jardín. Robert no se había percatado de su llegada, y el senescal contuvo el aliento mientras el señor de Nidus se detenía junto a la druida y el muchacho. ¿De qué te ríes, Aglaca?, preguntó Daegrefn, y el joven le devolvió la mirada con tranquilidad. La druida se puso en pie, se sacudió el polvo de sus vestiduras y retrocedió hacia el jardincito ornamental. En ese momento se le hizo evidente a Robert que Eleindasa era invisible para Daegrefn. La druida trabó su mirada con la del senescal, le guiñó un ojo y sonrió con embarazosa complicidad. El sueño de Robert no volvió a verse turbado por el temor a que se descubriera su secreto. Y así, cada muchacho recibió una instrucción diferente y ambos alcanzaron la edad adulta de maneras distintas. Verminar aprendió de los libros, de los magos, del laborioso estudio. Su compañero, su rehén, aprendió del druidismo invisible y de una silenciosa armonía natural. Sus respectivos preceptores les enseñaron mucho sobre sus numerosas diferencias, pero nada sobre un terreno común. La mañana de la cacería, ante las puertas del Alcázar de Nidus azotadas por el viento, Verminar se situó en un lugar de honor, asistió al mago Cerestes en el ritual. Siguiendo la antigua tradición, una representación del centicore fue dibujada sobre las gruesas puertas de madera con raíz de rubia y tintura de glasto, en una intrincada composición de remolinos formados por líneas rojas y azules que atraían y enfocaban la visión del cazador hacia la imagen pintada. Se contaba que en la era de la luz, los artistas dibujaban la presa, centicores, wyverns, tal vez incluso dragones, de un modo tan realista que las imágenes chillaban cuando las lanzas las atravesaban.
Verminar en persona sostuvo los pinceles de Serestes mientras éste esbozaba los primeros motivos. El joven recitaba las antiguas letanías al mismo tiempo que su mentor. Cuando los cazadores formaron para arrojar sus lanzas a la efigie, el mago tendió a Verminar la preciada tercera lanza, que siguió a las de Daegrefn y Robert. Todo había salido a la perfección: la ceremonia, los encantamientos recitados por el mago y la lanza de Verminar al alcanzar el corazón del torbellino azul y rojo. Verminar se irguió con genuino orgullo, musitando una oración dedicada a la reina de la oscuridad, tal como le había enseñado Serestes. Mientras tanto, el resto de los cazadores, 50 en total, presentaron sus lanzas a la imagen por turnos, cada uno con un grito, un alarde y una plegaria, mientras la partida de caza se reunía y los mozos de cuadra preparaban los caballos. Todo fue perfecto hasta que Aglaca se negó a participar. El taimado solámnico había declinado la invitación, arguyendo que Paladine gobernaba su lanza, así como Misacal y Branchala, los antiguos dioses de la creación, la reconciliación y la inspiración. Se negaba a intervenir en esto, declaró, y ya no añadió nada más. Pero Verminar no permitió que esta altanería le estropeara el día, su día. ¿Acaso no había sido su lanza la única en encontrar el corazón de la bestia pintada? Ya solo necesitaba una última confirmación, la del trofeo que sin duda obtendría. Daegrefn se detuvo junto a su caballo para revisar la silla y los arneses, sin olvidarse de asegurar los correajes que lo mantendrían en la silla si empleaba su lanza. Absorto en sus cálculos, no dedicó más interés a la negativa de Aglaca que al propio ritual. Cuando el último hombre hubo arrojado su lanza, el señor de Nidus ya había montado. Hizo caso omiso de la pintura, la invocación y la camaradería del ritual de las lanzas. Desempeñaba su papel en la ceremonia únicamente porque eso era lo que esperaban sus hombres. Verminar se arrodilló al lado de los caballos y lanzó las runas a Marach. Su lectura resultaba hoy confusa, como ocurría a menudo. Gigante. Carro. Granizo. Leyó algo referente a quebrar resistencias, la senda del poder, la destrucción, aunque no consiguió encajar las piezas. Pero las runas eran proféticas, no cabía duda, a pesar de las carcajadas de Serestes cuando su prometedor alumno le comentó el poder que encerraban. Pues aquellas piedras rúnicas eran muy antiguas y respetadas, ¿o no? El problema era que él carecía de las habilidades oportunas. Las palabras de su padre, suaves por hallarse aún el joven absorto en su ensueño, confirmaron a Verminar que todo lo que creía sobre runología y adivinación era cierto. Verminar cabalgará a la cabeza de la cacería, anunció Daegrefn, alzándose sobre los estribos y protegiéndose los ojos para dirigirlos hacia el norte a través de la llanura. Su mirada recorrió el horizonte hasta el lejano desnivel de las montañas, donde las nubes se encontraban con la tierra y por donde pasaban todos los caminos que cruzaban Tamambusuk hasta el ignoto y místico corazón de las Kalkist. Él será la punta de lanza de Nidus y cabalgará solo. Eso fue todo. Con un hosco silencio y la mirada esquiva, el señor de Nidus alineó su montura con la de Robert. Un feroz regocijo embargó a Verminar. Tras guardar las runas en una bolsa que colgaba de su cinturón, se encaramó de un brinco a su silla de montar. La lanza para jabalíes se estremecía y vibraba en su soporte, junto a su rodilla derecha, y el joven la asió con avidez. Daegrefn se había dado cuenta al fin. Estaba seguro de ello. Esta posición de vanguardia era una muestra de estimación, del respeto de Daegrefn por su valor y su inteligencia. Antes de que transcurriera una estación entera de su 20º año de edad, Verminar cabalgaría al frente de un ejército veterano. Aglaca, por otra parte, había oído de labios de su padre muchas historias sobre la caza del centicore. Se trataba de una criatura mortífera, asombrosamente astuta. Permitía que los cazadores se agotaran en su persecución y luego se revolvía y embestía cuando los lanceros habían dejado atrás al resto de la partida de caza y las fuerzas se habían reducido a 1 o 2 cazadores, fatigados contra un enorme monstruo perfectamente acorazado. En la Marca Oriental,
el hombre que cabalgaba a la vanguardia en una cacería de centicore solo lo hacía después de haber legado sus bienes a sus parientes y amigos, rezado las 9 oraciones a Paladine, misa Caliciri Jolit para la casa y entonado el inveterado cántico fúnebre solámnico para el mismo. Aglaca entornó los párpados para escrutar al alborozado Verminar mientras se amarraba a la silla de su montura, enderezaba la espalda e intentaba ocultar una sonrisa adolescente bajo una máscara de fingida calma. Daegrev no se dejaba engañar, el señor de Nidus era un experto cazador y un veterano soldado, y aunque fuera un renegado, no había olvidado su formación solámnica en cuanto a estrategia y orden de combate. Daegrev sabría, mejor que nadie. Y lo sabía. Por supuesto que sí. Os pido perdón, señor, se aventuró a decir el joven solámnico. Introdujo el pie en el estribo del caballo dispuesto para él mientras Daegrev se volvía para mirarlo distraídamente, con indiferencia. Ruego que me permitáis cabalgar con Verminar. Robert miró nerviosamente a su señor. Tenía que salir bien, pensaba Aglaca. A pesar del extraño desinterés que demostraba por su hijo, Daegrev no arriesgaría la vida de Aglaca en un alocado juego de azar. Si Laca recibía noticias de que su hijo había muerto en la cacería, la vida de Abelar estaría sujeta al Jebonau. Aglaca era la mejor protección con que podía contar Verminar. Daegrev no se amilanó ante la petición del joven. Por el contrario, miró de hito en hito al advenedizo como si estudiara el terreno o una armadura antes de un torneo. No olvidéis, maese Aglaca, respondió el señor de Nidus, en tono de suave y calmosa reprimenda, que no os halláis entre nosotros tanto en calidad de huésped como de cautivo de un pacto entre Nidus y la Marca Oriental. No puedo permitir que cabalguéis en la vanguardia, pues podríais aprovechar la ocasión para escapar. O peor aún, podríais sufrir algún daño. Tengo 20 años, señor, insistió Aglaca. 20, y soy diestro con las armas que vos, en vuestra amabilidad, me habéis permitido manejar. Eso es cierto, concedió Daegrev, sois mejor que esa masa de músculos que tenéis por compañero, según me han contado. Verminar dio un respingo, pero su rostro recuperó velozmente su calculada inexpresividad. En cuanto a vuestros recelos de que pueda escapar, Lord Daegrev, prosiguió Aglaca, ¿y si os doy mi palabra como hijo de un caballero de Solamnia? Daegrev sonrió despectivamente. No os imagináis lo poco que tales promesas significan para mí, muchacho. Pero si insistís en cabalgar al frente, Osman os acompañará, además de un escuadrón de 12 hombres. Por si la atracción de la Marca Oriental se os hace irresistible. Aglaca reprimió una sonrisa de satisfacción. Esta vez se había salido con la suya. Daegrev había accedido por miedo a que los espías, pues sospechaba que algunos se infiltraban constantemente en la guarnición, refiriesen la decepción de Aglaca a su padre. Si Verminar hubiera ido solo a la vanguardia, no le habría escoltado nadie. Situándose al frente de la columna, Aglaca garantizaba la seguridad de Verminar. Osman era un veterano cazador y un hombre leal, y sus 12 soldados de caballería los protegerían a ambos. A medida que los jóvenes y su escolta avanzaban a la cabeza de la cacería, el castillo y sus dependencias disminuían con la distancia hasta convertirse en un punto lejano en los campos del sur. Serestes alzó las manos para proceder a la letanía de las despedidas. Al poco rato, una bruma roja se levantó a su alrededor y el mago se desvaneció en un torbellino de vapores descoloridos y jirones de luz. En dirección al alcázar de Nidus, supusieron todos. El curtido Osman, de rostro tan oscuro como el roble viejo, cabalgaba taciturno entre ambos jóvenes. Sus ojos, negros y brillantes, inspeccionaban el terreno en busca de rastros y huellas de pezuñas. Verminar, consumido por la impaciencia a la derecha del cazador, se acurrucó en su silla de montar cuando se toparon con un gélido viento de cara. Había sido traicionado por este blandengue occidental que cabalgaba a la izquierda de Osman, el pérfido Aglaca, que primero se negaba a compartir la camaradería del ritual de las lanzas y luego reclamaba la gloria de la cacería. Su esperada cacería, su lugar de honor, su oportunidad de mostrarse noble y valeroso, de distinguirse ante Daegrev.
A Aglaca y las niñeras que lo acompañaban no les correspondía estar aquí, a su lado. Por un momento, deseó que solo Aglaca estuviera presente. Las mesetas de Tamambusuk eran una tierra traicionera, plagada de grietas y barrancos sin salida, donde un caballo podía tropezar, un joven podía caerse. Verminar se obligó a despertar de su sanguinaria ensoñación. Con el paso de los meses, los pensamientos asesinos se presentaban cada vez con mayor frecuencia y eran más descabellados. 1 millar de contratiempos aguardaban al solámnico, 1 millar de engaños y enemigos. Verminar soñaba con esos atroces momentos, los saboreaba hasta que el sueño se disolvía ante la fría realidad del Jebonaut. Cualquier desgracia que le sobreviniera a Aglaca le sería infligida a Abelar en Solamnia. Y él jamás permitiría que a su hermano le sucediera una desgracia. Meditabundo y alicaído, Verminar obligaba a su gran corcel negro a mantener el paso del caballo ruano de Osman. El paisaje que iban dejando atrás estaba cubierto por una hosca y monótona niebla. Aglaca, por su parte, rezaba larga y silenciosamente a Paladine, a Misakal y a Kiri Jolit por la casa, como le enseñó su padre, Laca, antes de que tuviera edad de empuñar una lanza. Que la casa sea propicia, imploraba a los dioses, y la captura limpia y noble. Y que todos los cazadores regresen a su hogar y con su familia al final de la jornada. Tras dirigir una melancólica sonrisa al solámnico, Verminar contempló a la imponente compañía. Solo se interpondrán en mi camino, pensó, y en su mente se formaron imágenes del centicore. La bestia era estúpida, irascible y corta de vista, pero si se revolvía gruñendo, aprestando los colmillos y tomando carretilla para embestir de frente, neciamente, la cacería cambiaba radicalmente. Entonces sus compañeros serían un estorbo, su armadura inadecuada y su caballo demasiado lento, y lo único que se interpondría entre él y el gigantesco jabalí de grueso pellejo sería su lanza enristrada, un brazo fuerte y nervios de acero. Era un encuentro que Verminar esperaba ansiosamente. Espoleó a su montura para que se adelantara a las de Aglaca y Osman. A sus 20 años, Verminar era fornido y musculoso, y el coraje formaba parte de su naturaleza. Y, aparentemente en reconocimiento de ello, su padre lo había colocado en un lugar de honor, en la vanguardia de la cacería, donde con toda probabilidad sería el primero en entrar en acción. Una fría lluvia se abatió sobre la columna de jinetes que se dirigía al norte, en dirección a Tamambusuk, por las agostadas llanuras que empezaban a verdear. Las puntas de sus largas lanzas subían y bajaban con los desniveles del terreno. Cuando alcanzaron los altos llanos, los jinetes se desplegaron en abanico, dividiéndose en escuadrones de 4 o 5 hombres, en línea, cuidadosamente elegidos por Lord Daegrev. Cabalgando en el escuadrón más adelantado y reducido, Verminar se recostó en el arzón de hierro de su silla de montar y aspiró el húmedo y frío aire. La atmósfera era la clásica de las tierras bajas, más densa y fragante que el aire de montaña, a la altura de la última línea de vegetación, donde montaba guardia el formidable alcázar de Nidus. Aglaca cabalgaba a su lado y pareció animarse de repente, sentirse de pronto más cómodo en su silla y en el trayecto. Concedieron un descanso a los caballos en una estrecha garganta que se abría entre 2 riscos verticales, un pasillo resplandeciente por el sol del mediodía que caía a plomo sobre la porosa escoria volcánica de obsidiana, e iluminaba un pequeño estanque de montaña todavía cubierto por una capa de hielo invernal. Tras desmontar, Verminar bebió un gran trago del frasco de Drus que colgaba de su cinturón, la poción de los visionarios que, según Serestes, abría las puertas al don de la profecía en los servidores de la reina de los dragones. A continuación, extrajo una vez más la bolsita de runas. Le exasperaba la insistencia del mago en que era imposible predecir el futuro de uno mismo, pero Verminar estaba convencido de lo contrario. Sobre todo ahora, vivificado por la poción de Drus, los grabados de las piedras parecían relucir como venas de luz. «Osman», gritó, y el cazador, que estaba amolando su cuchillo en un tronco caído, lo miró frunciendo el ceño. «Las runas no, por favor, joven señor. No soy partidario de los augurios, y aún menos de ese mago vuestro. Las runas no tienen nada que ver con él», mintió Verminar.
El mago le había regalado las piedras cuando reparó en la curiosidad que el muchacho sentía por ellas. Han sido recogidas con la luna roja, Lunitari. Se hace así con todos los oráculos, pues todos son neutrales. Al menos eso era verdad. La profecía era un don neutral. Su interpretación era buena o mala. Y al interpretar las piedras para otra persona, bueno, a veces se descubrían cosas preocupantes para el intérprete que le atañían directamente. Con renuencia, Osman se aproximó al joven. Desconfiaba de la superstición de Verminar, de su obsesión por los rituales y las ceremonias lúgubres. Siendo un hombre de natural rudamente franco y dotado de sentido común, Osman sentía poco aprecio por los desconcertantes augurios que Verminar le imponía con avidez a cada momento. Mejor el padre, que no creía en nada, que este muchacho hechicero que cabalgaba ante él. Pregunta por la cacería, Osman, apremió Verminar. Pregunta cómo se portará tu compañía. Osman se aclaró la garganta y miró a Aglaca en busca de socorro. El otro muchacho se arrodilló junto a su caballo, sonrió y sacudió la cabeza mientras apretaba la cincha lateral de la silla. No estaba dispuesto a intervenir en una discusión sobre símbolos y profecías. Confío en que lo averiguaremos muy pronto, maese Verminar, replicó el cazador y volvió a concentrarse con indiferencia en el tronco caído. Furioso, Verminar lanzó las runas para sí mismo. Las piedras planas e irregulares se esparcieron por el suelo. Salió una antigua configuración heraquiana, 3 piedras en secuencia que determinaban el presente, el futuro inmediato y el resultado de la consulta. Las crípticas líneas plateadas parecieron dispersarse y relumbrar como ígneos surcos grabados al ácido en la tierra. Aglaca se incorporó y condujo uno de los caballos hasta el pequeño estanque. Al inclinarse para romper el hielo y dar de beber al animal, se sobresaltó al ver otro rostro, adusto y sereno, que lo miraba desde la superficie del agua helada. «Por el gran paladine», exclamó, estupefacto. Era la mujer de ojos oscuros quien lo miraba serenamente. De su cabello castaño rojizo colgaban hojas y una curiosa luz ambarina se reflejaba sobre su frente, como si se hallara de cara al sol poniente. La mujer abrió los ojos desmesuradamente, sonrió brevemente al reconocer al joven y se desvaneció en un turbio remolino de hielo. Ahora Aglaca observaba su propia imagen, con la espada desenvainada en medio de una hendidura en el granito sembrado de pedruscos. En la visión, Verminar se erguía a su espalda, con la espada enfundada y ociosa. Aglaca dio un paso atrás y jadeó, intentando adivinar el sentido de la revelación. Fue entonces cuando los caballos se sobresaltaron y piafaron, ensanchando los hollares para identificar un olor acre y rancio arrastrado por el viento que empezaba a levantarse. Osman montó de un salto, seguido al instante por Aglaca y el resto de los soldados de caballería. Irguiéndose sobre los estribos, el cazador exploró con la vista el desolado terreno. Por fin, como un viejo visionario de las llanuras, Osman indicó un punto donde la hierba alta se agitaba y se estremecía como la superficie de un lago cuando un gran ser ignoto surge de las profundidades y surca las mansas aguas. Allí, anunció con calma Osman, señalando el surco que se desplazaba por el horizonte. Es pequeño, pero será una digna presa. Verminar recogió las runas y se encaramó a la silla de montar. Sus compañeros ya se habían puesto en marcha, espoleando sus caballos al trote vivo hacia el norte, donde encontraría a su ruidoso centicore y su gloria se presentaría abriéndose paso violentamente entre la alta hierba. Habían elegido buenos caballos, ágiles e infatigables. A media mañana, el centicore se hallaba a la vista. Avanzaba pesadamente en su misma dirección sobre sus robustas patas, impulsadas por una energía lenta pero incesante. Era verdaderamente feo, tal como le habían explicado y Verminar pudo comprobar. Su gruesa piel estaba recubierta por un blindaje de lodo seco y algas, su cola era larga como un brazo humano y presentaba innumerables protuberancias y púas, como si fuera una masa. Sin duda se trataba de un centicore joven, puesto que tenía los cuernos lisos y sin marcas de lucha, pero, aún así, de las pezuñas a la cruz alcanzaba la altura de un hombre.
Una antigua leyenda popular afirmaba que sostener su mirada ocasionaba la muerte, que las mismísimas rocas acumuladas en forma de colinas al pie de las montañas Calquist eran los restos de cazadores que el animal había convertido en piedra al mirarlos. Naturalmente, Daegrefn opinaba que las leyendas eran pura superchería. Él había matado personalmente 2 centicores y afirmaba que ambas veces miró a la bestia directamente a la cara mientras le daba muerte. Daegrefn insistía en que aquella criatura no poseía magia ni poder algunos, excepto el miedo inducido por la imaginación desbocada de los montañeses. Sin embargo, Osman era uno de esos montañeses y, cuando los jinetes se aproximaron al centicore, ordenó a los jóvenes que se situaran uno a cada flanco de la pesada y torpe criatura. Con un gruñido, el monstruo se internó en un estrecho barranco sin salida que se abría entre 2 riscos. Después de todo, Daegrefn había asignado al cazador la función de guardián, y si el centicore giraba en redondo para atacar, los jóvenes se mantendrían en los flancos, a una prudente distancia de los veloces cuernos y la legendaria mirada. El blanco de su ira se reduciría a Osman y los soldados de a caballo. Tras dar un rodeo para situarse a la derecha de la bestia, obligando a su montura a arrimarse al risco, Verminar bajó su lanza. El caballo se revolvía nerviosamente debajo de él, consciente del fétido olor que impregnaba el aire húmedo del barranco resguardado del viento. Verminar se alzó sobre los estribos, tensó las piernas y las rodillas para afianzarse y se inclinó sobre su silla. A su izquierda, el centicore llegó al final del callejón sin salida de roca y patinó sobre los negros residuos volcánicos. Lentamente, la lerda criatura dio media vuelta para enfrentarse a Verminar. En ese tiempo, 2 segundos, acaso 3, sus miradas se encontraron a la sombra de los riscos y el muchacho contempló los ojos opacos y deslustrados como pizarra mojada. Apenas si sabe que estoy aquí, pensó exultante Verminar. Aprovecharé mientras se vuelve para embestir y... De pronto, algo parpadeó en el fondo de los ojos del monstruo. Verminar se tambaleó sobre su silla de montar. Por un instante, creyó haber imaginado aquella extraña y fría luz que parecía emanar del corazón de la bestia, aterrorizándolo y al mismo tiempo atrayéndolo con una fuerza profundamente maligna. Y sin embargo no eran imaginaciones suyas, no era la sugestión inducida por sus propias supersticiones, pues de ser así, ¿cómo podría su propia mente dejarlo petrificado, confuso y fascinado hasta tal punto? Verminar parpadeó y asió la lanza con más firmeza. El lenguaje de aquella luz le resultaba casi conocido, como si los pensamientos de la bestia se proyectaran hasta el centro del barranco y a través de 1.000.000 de años, englobando sus propios pensamientos e iniciando una larga y desapasionada instrucción. Pero el joven no estaba seguro de su significado. La mirada de la bestia era demasiado nebulosa, demasiado esquiva, tan indescifrable, en definitiva, como las runas que había intentado en vano interpretar. Atacaré ahora, pensó. Lo empujaré hacia el valioso Aglaka. Se obligó a pensar en el momento presente y espoleó a su corcel. La bestia se volvió y huyó de él a la carrera por el abrupto y pedregoso terreno en dirección a la otra pared del barranco, donde aguardaba Aglaka con la lanza baja y el caballo tranquilo e inmóvil. Ahora, pensó Verminar, galopando en persecución del veloz centicore. Ahora, mientras esa cosa está distraída con Aglaka. Era una presa muy dura para un muchacho inexperto. El centicore se abalanzó contra Aglaka con las fauces abiertas de par en par y balanceando los cuernos como si fueran guadañas. Aglaka parpadeó nerviosamente y sujetó con fuerza su temblorosa lanza, recurriendo una vez más a su extraordinario valor, mientras el monstruo reducía a la mitad la distancia que lo separaba con zancadas cada vez más amplias, hasta que adquirió una velocidad sorprendente sobre el terreno pedregoso del cerrado barranco. Inesperadamente, Osman se interpuso entre el muchacho y el agresivo animal. El hombre había observado el inminente desastre desde la entrada del barranco y comprendió en el acto que su posición, elegida por ser la de mayores probabilidades de recibir la embestida del animal, se hallaba a la distancia justa para permitirle acudir al rescate del joven solámnico amenazado. Espoleó su montura sobre la grava, gritando y silbando para atraer la atención del monstruo,
y se situó ante Aglaca en el último momento, volviéndose para hacer frente al centicore y levantando la lanza para detener la embestida. La blanda carne del pecho del animal había quedado expuesta en su atolondrado ataque. Lo único que tenía que hacer el veterano cazador era sujetar la lanza, mientras la criatura se ensartaba a ella misma en la afilada punta, y luego regresar con su séptimo trofeo. Sus hazañas se cantarían en el Alcázar de Nidus, en los pueblos de las laderas de las montañas y entre los cazadores de lugares tan distantes como Sanction y Sakar. Así habría concluido la cacería, si el acoso de Verminar no hubiera distraído a la bestia. Girando torpemente sobre sus patas delanteras y lanzando tierra y grava en todas direcciones al volverse, el centicore se precipitó hacia el joven atacante. Alarmado al ver el peligro que corría el hijo de su señor, Osman espoleó de nuevo a su caballo y se colocó junto a la bestia, buscando una zona blanda, un punto vulnerable en la mugrienta coraza de escamas que recubría el lomo del monstruo. De improviso, la bestia blandió su gruesa cola como si fuera una masa. Las púas hendieron el aire con un silbido y se estrellaron contra el yelmo de Osman con un estruendo metálico que se oyó en la columna de Robert, que venía tras ellos, a casi 100 metros de la entrada del barranco. Osman salió despedido de su silla de montar y cayó al suelo como un fardo. Al principio intentó incorporarse extendiendo los brazos débilmente por encima de su cabeza bamboleante, pero de pronto se estremeció y cayó exánime en el momento en que la lanza de Verminar se clavaba profundamente, con un siniestro rechinido de cartílago y hueso, en el pecho del centicore. El impacto de la lanza contra el cuerpo del monstruo arrojó al joven hacia atrás, hacia las sujeciones de su silla de montar, y el aliento escapó de sus pulmones mientras el aire se llenaba de chispas rojas ante sus ojos. Fue consciente de que se desplomaba hasta que lo detuvieron las correas. Después no fue consciente de nada en absoluto. Aglaca estaba arrodillado junto a Verminar cuando el muchacho recuperó el sentido. El enorme centicore yacía a unos 10 metros de distancia, con la rota lanza profundamente enterrada en las entrañas. Se encontró rodeado de sombras de jinetes, y cuando trató de levantarse, el senescal Robert lo sujetó por las axilas, lo izó hasta su pecho y lo abrazó. ¿Qué ha sucedido aquí?, preguntó la cortante voz de Daegrevn, como un distante zumbido en sus oídos. El centicore está muerto, señor, se apresuró a explicar Aglaca. Y fue el valiente ataque de Verminar lo que acabó con su vida. Y no solo con la del centicore, comentó glacialmente Daegrevn. Osman ha caído en el mismo atolondrado ataque. Curad a ese chico y dejad al centicore aquí, para los cuervos y los milanos. Esa bestia es un trofeo vergonzoso. Verminar no podía creer que tuviera tanta mala suerte. Apenas pudo disfrutar de un segundo de exaltación, apenas de un instante para contemplar, sobre la tierra agrietada y removida, el voluminoso y humeante cadáver de la bestia, para regocijarse por su valeroso acto. Ha sido culpa de Aglaca, lo tranquilizó la voz, deslizándose hasta los pensamientos más íntimos que él iba desgranando sombríamente desde su silla de montar. Podía haber participado en la ceremonia, haber cerrado el círculo de la cacería, simplemente arrojando una lanza. Se negó, por una estúpida y ciega lealtad a su dios extinto. Osman ha muerto por culpa del orgullo de Aglaca y por su incapacidad de defenderse. Si hubiera sido lo bastante hombre para matar al centicore. Verminar regresó a casa cabalgando en el centro de la columna, con Aglaca a su lado. En el recorrido de 2,5 kilómetros entre el barranco sin salida y el límite de la llanura, el muchacho de menor estatura permaneció completamente silencioso. Pero cuando llegaron a las colinas del pie de las montañas y al estrecho desfiladero que conducía hacia el sur y al Alcázar de Nidus a través de Tamambusuk, Aglaca le dirigió la palabra finalmente. El fuerte viento que se levantó de repente había borrado todo recuerdo de las praderas, el rancio olor del centicore y el sudor de los caballos aterrorizados. Tu padre recapacitará, Verminar, lo consoló Aglaca. Está destrozado por la muerte de Osman, pero pronto reconocerá que tu acto fue muy valeroso, que solo intentaba sacarme del apuro. Verminar dio un respingo ante esta nueva espina que se clavaba en su ánimo,
pero permaneció en silencio y mantuvo la mirada fija en el camino que serpenteaba delante de ellos. En una ocasión, quizá dos, Aglaca creyó que su compañero iba a hablar, pero en ambas, Verminar sacudió la cabeza y regresó a su melancólico mutismo. Cruzaron un puente de piedra, mucho más ancho que el de Dreed, por el que los caballos podían avanzar de tres en fondo y los jinetes, obligados a desmontar y conducir los animales por la brida, siguieron cansadamente a pie sobre la pasarela de roca y grava, conversando en murmullos y contando anécdotas sobre el arrojo de Osman. ¿Cómo se llama este puente, Verminar?, preguntó Aglaca. El hueso del bandolero, fue la respuesta, mascullada con sequedad. ¿Hay por aquí alguna fosa común? Verminar estaba a punto de soltarle una diatriba a Aglaca, de reprenderlo con vehemencia por su orgullo, su presunción y su actitud farisaica y macabra, cuando de pronto el aire se pobló de flechas. Surgiendo de entre las rocas del extremo opuesto del puente, una docena de arqueros apuntaron, dispararon y recargaron sus armas frente a ellos, mientras el jinete que encabezaba la columna de Daegrev se caía del puente y se precipitaba al abismo, con la negra asta de una flecha neraquiana traspasándolo de parte a parte. «Neraquianos», rugió Daegrev. «Es una emboscada». 5. De las rocas que habían dejado atrás salió un segundo grupo de bandoleros, también provistos de arcos y, al instante, otro diluvio de flechas cayó sobre los hombres de Daegrev. La implacable lluvia de proyectiles eclipsó el sol del mediodía, y los guerreros atrapados en medio del puente de piedra se arremolinaron en plena confusión, al tiempo que los hombres que se hallaban delante y detrás de Verminar se precipitaban al abismo, algunos alcanzados por varias flechas. Daegrev se revolvió en su silla de montar y gritó órdenes a sus hombres. Verminar se esforzó por oír a su padre entre los extraños y belicosos alaridos de los arqueros neraquianos que lanzaban una andanada de flechas tras otra sobre los cazadores acorralados. Pero los ojos del muchacho lo pusieron al corriente cuando los hombres volvieron sus escudos hacia el extremo del puente al que ya se dirigían y, enfrentándose a las saetas que silbaban y se estrellaban en las piedras junto a ellos, se abalanzaron furiosamente hacia aquel lado del barranco como una larga serpiente acorazada. Fueron avanzando lentamente hacia los bandoleros, hacia los andrajosos hombres que ahora desechaban sus arcos y empuñaban largos cuchillos y mazas herrumbrosas. Cuando Verminar llegó a tierra firme, había 10 miembros de su grupo por delante de él, con sus espadas clavadas en adversarios neraquianos, y el fragor de la batalla ya se había desplazado hacia Daegrev, hacia el comandante del alcázar de Nidus. Verminar miró hacia atrás. Aglaca saltó del puente de piedra y buscó un terreno más seguro, dejando a su paso varios cadáveres desmadejados. Una docena de hombres de Daegrev yacían, muertos o moribundos, sobre el puente de piedra y otros 3 habían caído al vacío. 15 en total, un golpe mortal para la guarnición del castillo. Delante del joven, los neraquianos lanzaron otro mortífero ataque. Deslizándose, agachados como cangrejos enloquecidos, habrían resultado ridículos si no hubiesen empuñado largos cuchillos afilados y centelleantes. Los hombres de Daegrev retrocedieron inseguros hacia el puente, con los escudos nuevamente en alto y esgrimiendo las espadas infructuosamente. Otro hombre cayó bajo los cuchillos neraquianos, Edred se llamaba, y gritó una sola vez cuando los bandoleros se abalanzaron sobre él como una plaga de langostas. Pronto el grupo entero, desde Daegrev hasta Verminar y Aglaca, se apiñó detrás de los caballos al borde del precipicio, resbalando sobre las piedras sueltas y con sus espadas prestas al combate cuerpo a cuerpo. Se dispusieron repeler a los neraquianos, que se habían reagrupado a menos de 6 metros de ellos para recomponer sus improvisadas filas, preparándose para un nuevo ataque. Apretujado entre Aglaca por un lado y Robert por el otro, Verminar miró por encima del hombro, más allá de la masa de caballos, en dirección al puente. Allí, entre los cadáveres tendidos en confuso desorden, los primeros arqueros neraquianos habían alcanzado el paso rocoso. Muy por detrás de ellos, al otro lado del precipicio, una juvenil figura femenina salió bruscamente de entre las rocas a lomos de una yegua ruana, huyendo al galope de 2 bandoleros a caballo.
Delgada bajo la capucha, con sus livianas vestiduras rojas arremangadas a la altura de sus muslos, parecía diminuta, casi élfica, en comparación con sus dos fornidos perseguidores. En la pierna derecha lucía el tatuaje de los prisioneros, la silueta, del tamaño de una mano, de la negra cabeza de un dragón. La muchacha extendió los brazos en dirección al combate y Verminar reparó en las ligaduras que sujetaban sus muñecas. Una cautiva, pensó. Y adorable. Seguro que es rubia y de tez clara. Se dominó con gran esfuerzo. ¿En qué estoy pensando, en medio de tantas espadas? Sacudió la cabeza para librarse de los pensamientos que lo distraían mientras los hombres de su alrededor avanzaban dando traspiés. En el momento en que los bandoleros iban a darle alcance, la joven obligó a su montura a dirigirse hacia las rocas. Cuando Verminar volvió a mirar, había desaparecido. Finalmente, los bandoleros habían reconocido su inferioridad y se retiraban ante las fuerzas de Daegrevn. Las tropas del señor de Nidus los estaban repeliendo, empujándolos a punta de espada y gritando los nombres de los caídos. Persiguieron a los neraquianos por las rocas y la grava, alejándose del puente y adentrándose a la carrera en el desfiladero hasta que los bandoleros se esfumaron por los senderos y las grietas que fracturaban el imponente risco. Justo enfrente de Verminar y Aglaca, el viejo Robert alzó su espada, arrojó a un lado su escudo y reanudó la persecución de un neraquiano barbudo y greñudo que se escabulló por un estrecho pasillo y desapareció de su vista. «Seguime», gritó el senescal, y como Aglaca titubeó, el veterano se volvió y lo regañó cómicamente. «Seguime, Lord Aglaca», tronó. ¿O es que vuestra espada solo sirve para partir escarabajos en el jardín? El anciano giró precipitadamente sobre sus talones y corrió en pos del neraquiano fugitivo. Verminar y Aglaca lo siguieron, pero pronto se perdieron en el laberinto de rocas y pedruscos. Los pensamientos de Verminar eran más veloces que sus pasos y lo retrasaban. La chica. Debí rescatarla, debí volver al puente a la carga como un caballero andante. Podía haberme abierto paso entre los arqueros y salvarla de sus captores. Ella habría. Parpadeó estúpidamente. Era la voz quien le hablaba ahora, totalmente enredada con sus propios pensamientos. Más adelante, Robert se volvió, se deslizó entre dos rocas muy próximas y enseguida oyó un clamor de voces, demasiadas, en lugar de un neraquiano, ahora había tres. Penetrando rápidamente en el estrecho pasadizo detrás de Aglaca, Verminar vio al viejo senescal acorralado por dos bandoleros. Uno lo había obligado a retroceder hasta el negro risco, mientras el otro, puñal en mano, se había encaramado a la roca hasta situarse sobre él y, enroscado como una víbora, esperaba su oportunidad de atacar. El tercero, acurrucado a menos de 6 metros de ellos, extrajo un cuchillo de su larga manga y flexionó el brazo para lanzarlo. Con un grito ensordecedor, Aglaca brincó hacia las rocas haciendo girar su espada y corriendo a toda velocidad. El neraquiano escalador se sobresaltó, perdió pie y trató en vano de aferrarse al risco, pero cayó y se partió el cuello. La corta espada de Aglaca describió un arco e interceptó el cuchillo en pleno vuelo y, al instante, el joven se abalanzó sobre su dueño. Verminar rodeó a la pareja de combatientes, con la espada en alto pero por alguna razón incapaz de participar en la lucha. Robert abatió al segundo hombre con un limpio tajo en el tendón de una de sus corvas. Aglaca forcejeó denodadamente con el bandolero, que era mucho más corpulento y fuerte que él. El solámico no encontraba el modo de utilizar su espada. En todo ese tiempo, la siniestra voz continuaba agitando las ensoñaciones más profundas de Verminar. «Déjalos en paz». ¿Y qué, si ganan los bandoleros? Sin duda, Lacan no le hará nada a Velar si su hijo sucumbe en un lance del combate. Y Aglaca se lo ha buscado, con su arrogante negativa a usar la lanza ceremonial. Verminar se detuvo, bajando la espada con incertidumbre. El bandido se zafó de su adversario rodando sobre sí mismo, apoyó la espalda contra el risco de obsidiana y golpeó con los pies el pecho de Aglaca, catapultándolo por los aires de un seco y enérgico empujón con las piernas.
Aglaca se estrelló contra la pared opuesta del pasadizo. La espada salió despedida de su mano y rebotó contra el suelo de roca con estrépito metálico. Aturdido por el golpe, buscó a tientas el largo cuchillo que colgaba de su cinturón, pero no tuvo tiempo de extraerlo. El neraquiano se puso en pie de un brinco, resbalando sobre la grava, y se abalanzó bramando sobre el muchacho solámnico, buscando su garganta con otro cuchillo. Los sentidos de Aglaca se despejaron al punto y el joven encontró la empuñadura de su cuchillo. En la fracción de segundo anterior al salto del bandolero, Aglaca desenfundó el arma, la levantó rauda y certeramente. Y recibió la última embestida del bandolero, que se precipitó fieramente contra la hoja de acero. La mandíbula del moribundo se aflojó y sus ojos se abrieron desmesuradamente. Aglaca lo miró a los ojos, fría y directamente, hasta que el neraquiano se desplomó como un fardo. Entretanto, Robert había despachado a su oponente herido en la corva. Estaba arrodillado entre los pedruscos, aturdido, pero se recuperó y se puso en pie tambaleándose y buscando con ojos de asombro al joven que había acudido en su ayuda. Verminar, con su arma vergonzosamente impoluta, se encogió entre las sombras, esperando que la oscuridad lo engullera de algún modo, que lo escondiera de las miradas acusadoras. «No cabe duda de que me habéis quitado de encima a ese par, maese Aglaca», masculló el senescal. Aglaca sonrió y se sacudió el polvo del peto y la ropa. Sudando copiosamente y rasguñado por su pelea entre las rocas, se apoyó en una gran piedra suelta hasta que recobró la serenidad y el aliento. «No eran muy distintos que cualquier otra plaga», Robert replicó con una risita. También Robert rompió a reír al recordar sus anteriores chanzas. Cuando se relajaron de la tensión de la batalla, repararon en que Verminar estaba en pie entre las apretadas rocas, con la espada desenvainada aún inmóvil en su mano. «No digas nada», le instó la voz. «Hagas lo que hagas, no lo digas. No saben que estabas presente. No tienen ni idea». Verminar obedeció. El muchacho solámnico escrutó atentamente a Verminar y luego se secó la frente. «Por fin nos has encontrado», Verminar dijo con curiosidad. «Hemos librado un violento combate. Nos habría venido bien tu espada». «Sin duda alguna», refunfuñó Robert, estudiándolo con escepticismo. Habría jurado que vio a Verminar en medio de la lucha. Cojeando un poco por la paliza recibida a manos de los neraquianos, caminó delante de los jóvenes por la pista de montaña, en dirección al puente y el resto de sus compañeros. «No importa», añadió rápidamente Aglaca con voz animada y cantarina. «No importa porque, como ves, tu retraso no ha causado daños, ni tu espera contusiones». Se encontraron con Daegrefn, no lejos del puente, reuniendo a sus tropas y procediendo al recuento de bajas. De los 40 hombres que habían participado en la cacería del señor de Nidus, solo quedaban con vida 2 docenas. Osman, por descontado, había perecido en el tropiezo con el centicore. En la emboscada de los neraquianos habían caído 15 de los mejores soldados de Daegrefn. Cuando 2 de los servidores, toscos y rústicos jóvenes de Kern, regresaron de la persecución con 2 cabezas de neraquianos clavadas en sendas picas, Daegrefn desvió la mirada y guardó silencio, pues compartía su amargura y su ira. Aparte de aquel par de bandoleros especialmente desafortunados y de los 3 abatidos por Aglaca y Robert, la escaramuza no había proporcionado otra recompensa a las fuerzas de Daegrefn. Los neraquianos se habían desvanecido entre las rocas, dejando cadáveres y desorden en los caminos que utilizaban. Y la chica, pensó Verminar desde un segundo plano, mientras Robert refería a Daegrefn el temple y la celeridad que había demostrado Aglaca en la lucha contra los bandoleros. Fuera quien fuese, atada, cautiva y, en graves apuros, lo sé. Daegrefn asintió con brusquedad tras el relato de Robert. Aglaca podía ser hijo de Laca, pero a pesar de la antigua disputa, el muchacho se había comportado con una gallardía excepcional. Su mirada se trasladó del desgreñado y afable solámnico a la otra presencia más morena, más corpulenta y decididamente más descansada que ahora se sentaba sobre su caballo, perdido en un laberinto de pensamientos.
Verminar no advirtió que Daegref no observaba porque su mente se hallaba en otro lugar, al borde del encumbrado y lejano puente de piedra bañado de sol. De haber tenido ocasión de demostrarlo, ella habría. No lograba imaginarse qué habría ocurrido. Enfrascado en sus meditaciones, conversando con la sombría voz que surgía de su mente, regresó al Alcázar de Nidus siguiendo los pasos de la columna. Desde las almenas del Alcázar de Nidus, los centinelas vieron llegar a la derrotada fila de jinetes de Daegref. Casi en el acto, el de vista más aguda de entre ellos empezó a contar, y luego volvió a contar las 2 docenas de hombres que entraban a caballo, procedentes de la menguante luz de las laderas montañosas, con antorchas encendidas y en alto para combatir la llegada de la noche. Rápidamente, con creciente inquietud, los centinelas alertaron al resto del alcázar. Pronto, entre rumores y cuchicheos, todos se congregaron en el patio de armas. Allí, el mozo que barría la cocina se apoyaba alternativamente en uno y otro pie al lado del viejo astrólogo de Estuilde, y el halconero se recortaba, incómodo, contra la pared del torreón, intercambiando susurros con el cocinero. Nadie había previsto esta luctuosa noticia. Nunca una cacería rutinaria había resultado tan catastrófica, y solo en 2 ocasiones hasta ahora habían atacado los neraquianos a alguien tan cerca de Nidus. Aglaca repasó mentalmente los infaustos acontecimientos del día y supo que transcurriría mucho tiempo antes de que pudiera regresar a su hogar, a la Marca Oriental. Habían pasado 8 largos años, ¿cuántos más faltaban para que alguna paz lo liberara de su encierro en Nidus? Su juventud se desperdiciaba en el Hebonaud. En otras circunstancias, a estas alturas ya habría sido nombrado caballero. O quizás incluso se habría cumplido su deseo más secreto, servir a Paladine con todo su ser. Quizá Daegref tenía razón al decir que Aglaca necesitaba guardia para impedir que respondiese a la llamada de la Marca Oriental. Como los muertos de aquel día, Aglaca no había elegido su destino ni a sus compañeros. En la entrada de una cueva de alta montaña, a 1,5 kilómetros de las 3 descollantes torres del castillo, se hallaba alguien que comprendía mejor al joven solámnico. Sereste se protegía los ojos dorados del rojizo sol del atardecer y contaba las tropas entrantes. Al cabo, sus párpados se entornaron y su mirada se concentró, y las aves que moraban cerca de la entrada de la cueva callaron en una suerte de temerosa expectación. Esta vez pudo contar hasta los agujeros del desgarrado estandarte que encabezaba la comitiva. Su ávida mirada recorrió la columna a toda prisa. Bien. Aglaca y Verminar estaban entre los jinetes. Satisfecho, se internó en la oscuridad creciente hasta una enorme estancia circular, sin luz ni viento, silenciosa, excepto por un perpetuo goteo de agua en algún punto todavía más profundo de la caverna. Era el lugar elegido. Ella se lo había revelado en un sueño, cuando él le suplicó de nuevo que le confiara el propósito de encontrarse en este lugar. Aunque los años al servicio de Daegref no constituían un periodo largo, según el cómputo del tiempo de los suyos, ella ponía a prueba su paciencia con tanta reserva. Con suavidad al principio, insinuándose con el lento ritmo de la música del agua, se presentó la reina de la oscuridad, Taquisis, la primera en el panteón del mal, con una voz tan íntima como sus propios pensamientos. De modo que así es como lo experimentan ellos, reflexionó Serestes, Aglaca y Verminar, a quienes ella habla desde que eran niños. Así es como escuchan la voz, en su imaginación. Esto no es un juego, le recordó la diosa, ahora en voz más alta, como el sonido de la noche en la morada de los dioses. ¿Qué te importa lo que oigan, la sutil persuasión que los acerca a mí? Es asunto mío y suyo. ¿Acaso tienen algo que ver contigo? Por supuesto que no, respondió Serestes, consciente de que la pregunta no era tal pregunta, sino un siniestro recordatorio de los límites del joven mago. En los profundos recovecos de la cueva cesó el ruido del agua. Ahora Serestes se hallaba a solas con sus pensamientos y con la queda y tortuosa voz de la diosa. Sé tú mismo, clérigo, lo apremió Taquisis. Revela tu verdadera naturaleza ante tu reina. Serestes tosió y dirigió una inquieta mirada hacia la débil luz plateada que brillaba a sus espaldas.
Sí, estamos solos, lo tranquilizó ella. Los de abajo están demasiado ocupados en la emboscada y el accidente, absortos en el recuento de sus insignificantes muertos. Nadie te ha seguido hasta aquí. ¿Estás segura?, preguntó él, y en el acto se arrepintió de sus palabras. En las profundidades de la caverna, la oscuridad se condensó en nuevas turbulencias. No es el momento de las preguntas, replicó la reina de la oscuridad, y sus tinieblas avanzaron como una ola hasta rodear a Cerestes. El vacío intentó absorberlo, moldearlo, arrancarlo de su cuerpo para darle una forma más antigua, más familiar, olvidada durante años. Las paredes empezaron a resumar un tenue resplandor verde y el mago distinguió por fin el suelo de la cámara, las hileras de estalagmitas que se erguían como dientes mellados, los fragmentos de huesos y carbón esparcidos por doquier. Se vio también las manos, que iniciaban la dolorosa metamorfosis que la señora de las tinieblas había ordenado, la roja membrana que crecía entre sus dedos, que a su vez se transformaban en largas garras, acompañado de espeluznantes crujidos de huesos y chasquidos de tendones. Una sola vez gritó, como siempre le ocurría cuando la primera oleada del cambio lo recorría de arriba a abajo, pero el grito ya había dejado de ser humano para convertirse en un terrible alarido, como el ruido del metal al desgarrarse. Los músculos de sus piernas se apelotonaron y combaron, sus costillas se alargaron y abombaron, al tiempo que unas alas brotaban de su dorso. Estaba creciendo. Sí, Cerestes cambiaba, volvía a ser lo que siempre había sido, lo que siempre sería. El carmesí de sus escamas se ennegrecía bajo la verde luz de la estancia, adoptando el familiar color de la sangre y las quemaduras, indicador de esta metamorfosis. Y la risa de Taquisís retumbó con tanta fuerza en su mente que se cubrió las orejas, en ese momento más retrasadas, imaginando que el ruido había escapado de sus pensamientos y reverberaba en las paredes de la caverna. Mientras el estruendo se apagaba, Cerestes se enroscó lentamente en el centro de la estancia. Su tamaño fue aumentando y sus vértebras arañaron y empujaron la pared más alejada de la entrada de la cueva. Pronto la luz que penetraba quedó completamente obstruida por su enorme y musculoso cuerpo. La severa voz de la señora de las tinieblas resonaba por todas partes, mientras el dolor se apoderaba de sus alas, de sus enormes ancas, de la larga cola que había brotado de la base de su espinazo. En el techo de la cámara, reflejándose entre legiones de murciélagos perplejos, en medio de refulgentes estalactitas colgantes, un ojo dorado observaba implacablemente al dragón rojo enroscado que antes era Cerestes. «Ya no eres Cerestes», comentó Taquisís con voz tranquilizadora, «sino que vuelves a ser Ember, una criatura enteramente mía». «Este cambio es doloroso, Majestad», se quejó Ember con voz seca y ronca, hablando ahora en el lenguaje dragontino de siseos y consonantes explosivas. Su voz recordaba el batir de alas de los murciélagos. ¿Doloroso? La voz de la reina de los dragones era fría, burlona. ¿Cuán doloroso crees que fue para Esperatus, el túnica roja, cuando arreglé tu ascenso a mago de Daegrev? Si eres remilgado en lo referente al dolor, Ember, y el cambio es siempre doloroso, quizá no deberías volver a cambiar jamás. Ember se retorció con incomodidad. La forma de Cerestes era su disfraz, su camuflaje protector en un mundo donde los dragones no podían revelar todavía su presencia. Durante 8 años había caminado con forma humana. «Oh, sí», prosiguió Taquisís, captando sus pensamientos como si oliese una débil baharada de sangre. Imagina que fueras siempre tú, aquí enroscado como una serpiente gigante, como el gusano gigante de siglos atrás, incapaz de escapar. Víctima de tus propios apetitos, tal vez, o de las lanzas de caballeros ávidos por hacerse un nombre. «Haz conmigo lo que desees, mi señora», rugió el dragón, cerrando su mente a ella con un breve y poderoso conjuro de ocultación. Se agitó sobre el suelo de la estancia y sus movimientos refrenados desplazaron rocas y guano añejo sobresaltando a los murciélagos que se zambulleron en la oscuridad entre gritos agudos, rozando a Ember con sus correosas alas en su tumultuoso vuelo. «Muy bien. Ocúltame tus pensamientos». «Que no se diga que la reina de la oscuridad se entromete», concedió irónicamente Taquisís.
No seguiré hurgando, aunque si lo deseara, ese conjuro tuyo sería tan endeble como... ¿Gasa? Preguntó Ember con una torva sonrisa, toda dientes. Bien estaba que ella se detuviera ante el conjuro de ocultación. No percibía la menor intrusión, ni intento alguno por parte de la misteriosa y aguda visión de la diosa de traspasar los velos creados por la magia del dragón. Quizá ni siquiera ella era capaz de eso. No mientras permaneciera al acecho en el abismo, aguardando una oportunidad de entrar en este plano de la realidad. Sí. Hasta que encontrara la joya verde, la diosa esperaría al otro lado del portal, reducida a una triste versión de lo que aún tenía que ser. ¿Has vuelto a preguntar por qué te envié aquí? Bueno, debes provocar algunos incendios por mí, dijo ella. Y todos los fuegos empiezan con esos dos. ¿Verminar y Aglaka? Preguntó Ember, mientras sus pensamientos ocultos se aceleraban. ¿Qué pretendes que haga yo? Continúa con tu papel de mago. No reveles a nadie que eres clérigo mío, todavía no, al menos. Sigue siendo tutor de Aglaka y Verminar, instrúyelos bien. Pero conviértete en algo más que su maestro. Sé ahora su confidente, los ojos que modelan este mundo. Uno será tu compañero en años venideros, cuando seamos más fuertes y más numerosos en este territorio hostil. Uno será tu compañero. Ember abrió un ojo dorado, contemplando la luz del techo de la cámara con una mezcla de curiosidad y espanto. ¿Cuál de ellos, Majestad? Preguntó con voz ronca, cargada de desconfianza. Ellos elegirán. Aglaka y Verminar. En este mundo solo hay sitio para uno de ellos. Y es posible que ya hayan elegido. El corpulento es el más manejable, el pequeño es más brioso. Verminar será la victoria más fácil, Aglaka el trofeo más preciado. Pero elegirán ellos. Yo propiciaré la ocasión. ¿Por qué estos dos? Preguntó Ember, y en el prolongado silencio que siguió, oyó el zumbido y el crepitar del aire, como el ruido del cielo justo antes del relámpago. Temió haberla enojado, ofendido, y sin embargo, tras una larga pausa, ella decidió contárselo. Por Laka. Tengo una antigua deuda pendiente con Laka. Es la mejor manera de hacerle pagar a él y a la maldita orden. Y si el elegido es el otro, añadió taimadamente Ember, no habría peor golpe para la orden que si el padre de tu sirviente fuera el gran rebelde Daegrev. Takisis no replicó. En las profundidades de la caverna, Ember oyó el eco de sus últimas palabras, rebotando y alcanzándose a sí mismas hasta que un eco se solapó con el siguiente y las oscuras rendijas de la montaña se llenaron de voces y palabras entremezcladas. El otro, elegido, padre. Yo propiciaré la ocasión, insistió Takisis, rompiendo el largo silencio. Primero la chica. Después el resto de las circunstancias. ¿Qué chica? Preguntó Ember ansiosamente, sacando la larga lengua bífida una y otra vez en la oscuridad con vehemente excitación. No me habías hablado de chica alguna, mi señora. ¿Qué chica? La que Paladine ha elegido. La que envía a la druida a causa de las runas. Al menos, eso creo. ¿Las runas? Preguntó Ember cerrando los ojos y esforzándose por imprimir a su voz un tono de indiferencia, de desinterés. Creí que no eran más que un juego. De hecho, he mantenido ocupado a Verminar con ellas cuando sus preguntas me irritaban. En efecto, no son más que un juego, respondió Takisis. Es decir, por ahora. Hasta que la runa en blanco sea descifrada. Ember abrió el otro ojo de doble párpado. Bajo la amortiguada luz de la estancia, su áurea mirada era calculadora. ¿La runa en blanco? Preguntó. ¿Entonces la antigua leyenda es cierta? Paladine la esconde desde hace mucho tiempo. Desde los tiempos de Uma. Ember disimuló una sonrisa. La señora de las tinieblas seguía trabándose con el nombre del héroe solámico cuya lanza la había devuelto al abismo. La mantiene oculta desde hace tanto tiempo,
continuó Taquisís, que ya enseñan a los magos que la piedra en blanco es un sustituto, un recambio por si otra piedra se pierde o sufre daños. En efecto, corroboró Ember. Es lo que he contado a Verminar, que constantemente está hurgando en la tradición rúnica. Ya me he percatado, dijo Taquisís. Tal vez llegue el momento en que todas las runas se desplieguen ante él, con la runa en blanco adornada con sus símbolos. ¿Y entonces qué? El dragón estaba ansioso, ávido de conocimientos prohibidos. ¿Qué ocurrirá entonces, señora? Entonces desentrañaremos el mayor de los oráculos, ronroneó Taquisís. El augurio que ha permanecido en silencio e interrumpido porque la runa estaba en blanco y su símbolo había sido olvidado. Todo este tiempo, al parecer Eleinda-Saiman ha guardado el secreto. ¿Eleinda-Saiman? ¿Una de los druidas? Pensó Ember. ¿Y no ha utilizado ese poder? Taquisís está mintiendo. O bien se reserva algo. La chica, dijo Taquisís, su profunda voz remoloneando con las palabras, tiene algo que ver con las runas, con la revelación. Lo sé. Ember se agitó incómodamente en la cámara, demasiado estrecha para él, esperando conocer la relación entre la chica y las runas que Taquisís parecía a punto de confiarle. Cuando yo llegué aquí, había cosas prohibidas para mí. Cosas que él me ocultó como parte de la prohibición. También cosas que he olvidado. Por eso debes seguir informándote por mí, actuando por mí, por ahora. Hay hielo en su voz, pensó Ember. Sabe más de lo que dice. Pero con esas runas. Los neraquianos tienen ahora a la chica, le notificó Taquisís. Pretenden ofrecérmela como primer sacrificio en mi templo, a causa de sus ojos de color malva. Pero no la matarán, ni la retendrán eternamente. Supongamos que descubren los secretos de la chica antes que nosotros, mi señora. Los neraquianos saben cómo sonsacar secretos. La voz de la diosa se dejó oír suavemente tras otro largo y embarazoso silencio. Los neraquianos son mis servidores. No se rebelarán. Pero si lo hacen, y si osan descifrar la runa, todos los dioses lo sabrán en el acto. ¿Y a quién, mi querido Serestes, adoran centenares de clérigos? ¿Quién controla ejércitos en Sankshen y en Estuilde? Lo único que los neraquianos profetizarían con las runas sería su propia muerte. Esta disputa con Laka, intervino el dragón, cambiando el tema de la conversación. Le costará un hijo, lo interrumpió Taquisís. De eso estoy segura. ¿Pero y el otro? Ese Verminar. No es menos hijo de Laka Dragonbane, necio, anunció cortante la reina de la oscuridad. Las paredes de la caverna parecieron retroceder y el dragón inició la lenta transformación de regreso a su forma humana, hasta ser de nuevo el siniestro mago Serestes. Debió haber caído en la cuenta mucho antes. El silencio en cuanto al nacimiento de Verminar, la crueldad de Daegrevn y los acusados prejuicios contra el muchacho, la ausencia de parecido físico entre padre e hijo. Aturrullado por las nuevas de la Señora de las Tinieblas, Serestes se sintió repentinamente frágil, desconcertado y yerto, como si se hubiera urdido una turbia historia de engaños y traiciones más allá de su comprensión, algo que necesitaba saber, que necesitaba utilizar. Utilizaré a uno, dijo Taquisís con una risita cascada. El otro es prescindible. Lord Laka me ha proporcionado hijos en abundancia y solo necesito a uno de ellos. Pues la sangre de Uma corre por las venas de Laka Dragonbane y el linaje de Uma está ligado a la revelación de la rana. Solo necesito a un descendiente de Uma. Será su último superviviente. Pero ¿cómo, Majestad? ¿Dónde encaja la joven? Preguntó Serestes. Pero la diosa se negó a responder. El oscuro ojo que lo escrutaba desde las alturas se desvaneció y el exhausto mago permaneció tendido en el centro de la cámara, debido al cambio. Sus negras vestiduras estaban desgarradas en jirones esparcidos por los rincones más alejados de la caverna. De nuevo, el radiante haz oblicuo de luz gris y plateada penetraba, libre de todo obstáculo, por la entrada de la caverna,
Y el mago se incorporó pese a su confusión y se acuclilló al borde de la luz para coser su ropa a base de conjuros. «Venceré», profetizó Taquisís con una voz que no era más que el susurro de un recuerdo o una idea, al margen de las decisiones de nadie. «Yo seré quien venza. Vete ya y cumple mis órdenes, Serestes».